no alcancé a escuchar lo que me mandó el que sabe que estaba con visitas y una pila de cosas, entonces ha sido complicado para poder atender todas las cosas. Muy bien, ya que estamos comenzando, vamos a tener una palabra de oración para que podamos ver lo que es el tema de hoy. Así que oremos al Señor. Nuestro amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por este lindo sábado que nos das, por las tantas oportunidades que nos has dado, Señor, incluso esta pandemia, para poder reflexionar y estar preparados para la hora de prueba que nos espera, Señor, que va a ser más intensa aún, y tú poco a poco nos vas conduciendo con tu cuidado, tu ternura, tu sabiduría, para que vayamos preparando caracteres apropiados para lo que nos espera. Rogamos que esta tarde tú puedas hacerte presente. Sabemos que no hay méritos en nosotros, Señor, que tenemos muchos defectos todavía que corregir. Sin embargo, pedimos, Señor, que tú seas propicio a nosotros, que somos pecadores, pero que somos necesitados de ti, y que tú nos ilumines mediante tu Santo Espíritu para que podamos aprender las importantes lecciones que tienes para nosotros hoy día y esta tarde en particular. Rogamos tu dirección, tu protección, tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Tenemos que repasar algunas cositas, y hay varias cosas que... Perdón, acá. Varias cosas asociadas con la clase de hoy. No sé por qué me está haciendo solo ruido. Ya, no, tenemos que pasar esa. Sí, creo que era esa la que. Esta. Ya, ahí vamos a comenzar. Nosotros estuvimos viendo, ¿no es cierto?, las experiencias que pasaron en Battle Creek, que pasaron bueno, ya lo hemos repasado varias veces en varios de nuestros colegios, que pasó en Minneapolis, en el Congreso de la Asociación General, y cómo el Señor estaba comenzando a derramar la lluvia temprana que se transformaría en lluvia tardía. Ya las primeras gotas de la lluvia tardía, hay una expresión de la hermana White por allí. Y vimos cómo el pueblo no recibió a Dios como Dios lo esperaba. Primeramente Dios lo derramó su Espíritu Santo en el Congreso por medio de un mensaje especial que traía para su pueblo, fue rechazado allí, y la hermana White dice, bueno, yo espero que ahora, yo quiero hablarle al pueblo porque espero que ellos sí puedan escuchar. Y dijimos que iba a ver cómo fue esa recepción del pueblo. Ahora, estas cosas que pasaron y con las cuales Dios tuvo que retener los vientos para que lo que ya había comenzado a dar vuelta, porque habían empezado las leyes dominicales, que van nuevamente a producirse juntamente con el derramamiento de la lluvia tardía, habían hermanos que habían sido apresados, etcétera. Todas esas cosas que nos contaron de lo que ocurrió y que Dios tuvo que retener los vientos porque no estaba su pueblo todavía sellado, porque faltaba mucho todavía, esas cosas se van a repetir. Entonces, estas citas nos hablan a nosotros de la importancia de ver estos temas. Dice, el registro de la experiencia del pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra debe volver a publicarse. ¿Ya? En la historia temprana de nuestra obra, las cosas que les pasaron allí. Estamos viendo esto especialmente en 1892 en adelante, más o menos. Ya, esas cosas deben volverse a publicar. Luego dice, la historia de las primeras experiencias en el mensaje, hablando de experiencias, cosas que les pasaron, constituirán una fuente de poder para resistir el ingenio magistral de los engaños de Satanás. O sea, de esas experiencias vamos a extraer las estrategias, las tácticas que Satanás usa, y las vamos a poder discernir al ponerlas en el marco de la situación actual. ¿Ya? Y entonces se nos va a facilitar, al ver lo que la historia nos mostró que ocurrió con estas cosas, cómo Satanás hizo, cómo el pueblo reaccionó y lo que Dios esperaba, y cómo se frustraron los planes de Dios, vamos a tener una ilustración de lo que no tenemos que hacer y de lo que sí tenemos que hacer. Entonces, es la idea de Dios que nosotros, esas publicaciones, vamos a tener que revivirlas, vamos a tener que volver a estudiar, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para poder hacer frente a los engaños de Satanás. Ahora, decía acá la cita que habíamos leído. El Señor ha condescendido en daros un derramamiento de su Santo Espíritu. En el Congreso y en nuestras diversas instituciones, una gran bendición ha sido derramada con abundancia sobre vosotros. Habéis sido visitados por los mensajeros celestiales de luz, verdad y poder,
Y no debiera pensarse que es extraño que Dios os bendiga así. Curioso, el ser humano como es de contradictorio, porque ellos estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo y pedían por el derramamiento del Espíritu Santo, pero cuando les empieza a ser dado el Espíritu Santo, ellos encuentran que esas cosas que están pasando son extrañas, que no puede ser, es una bendición de Dios, que eso es fanatismo, que no está bien. Incluso se burlaron, como vimos, de estas manifestaciones del Espíritu de Dios, especialmente en la exposición de los mensajes que se dieron en Minneapolis y de las cosas que fueron sucediendo a continuación. Ahora, decía aquí el pequeño resumen de Mensajes Selectos, tomo 1. En 1893 hubo un notable reavivamiento en nuestras instituciones de nuestra sede en Battle Creek, con muchas evidencias de la obra del Espíritu de Dios. Muchas de las bendiciones se perdieron debido a acontecimientos que siguieron en rápida sucesión. O sea, estas cosas cuando empiecen a pasar, hermanos, van a pasar rapidito. Pues se derramó en Minneapolis, después rápidamente estaba ya en un colegio, en el otro, en todas las instituciones y en la casa de historia, en los distintos lugares de la obra. Entonces, no nos va a dejar tiempo, no es que vamos a ver una cosa y vamos a tener tiempo para meditar y ver si es de Dios o no es de Dios, y vamos a ver si tomamos o no tomamos una decisión de consagrarnos y de esperar a que llegue por acá. No, estas cosas van a ir rápidamente ocurriendo, los últimos acontecimientos van a ser rápidos, de modo que mientras antes estemos preparados para enfrentar esas cosas, mejor. En ese caso y en el consejo dado en relación con él, se pueden hallar lecciones que son de valor hoy día. Ese es el comentario de los compiladores acerca de lo que viene ahí a continuación de la página 150 en adelante en Mensajes Selectos, tomo 1. Ahora dice acá, los ojos del Señor estaban fijos en su pueblo y reflejaban dolor mezclado con desagrado. Se pronunciaron las siguientes palabras. Y me llama la atención ese del dolor mezclado con desagrado, porque Dios no es un Dios que simplemente se enoja y se aira y ay, me enojo y doy un portazo y me voy, sino que a Él le duele. Es una desilusión y es una tristeza anticipada de los dolores que nosotros vamos a sufrir, porque Él sabe lo que viene y lo que nos va a ocurrir, y por eso es que Él siente dolor, pero a la vez no puede evitar sentir desagrado, porque como hay una resistencia tan terrible y una ceguera tan grande y un desprecio tan grande por el acercamiento del Señor a nuestras vidas. Entonces, dice, los ojos del Señor estaban fijos en su pueblo y reflejaban eso, dolor mezclado con desagrado. Se pronunciaron las siguientes palabras: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pareció el mensaje de Éfeso. Vamos a ver que los mensajes a las 7 iglesias en cierta forma se repiten. Se van repitiendo también acá en la iglesia, en la experiencia de la iglesia de tiempo del fin. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor, fíjense que el mismo mensaje de Éfeso se lo está dando acá cuando todavía era la iglesia de Filadelfia, ¿ya? Y le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y vamos a ver que fue exactamente lo que ocurrió y pasamos a ser meramente la iglesia de la Odisea. Y Filadelfia, que significa amor fraternal, que era la iglesia de nuestros pioneros, produjo una situación tal que el Señor dijo de respecto a la iglesia de la Odisea, que no era fría ni caliente y que a él le daban náuseas, le daban ganas de vomitar. ¿Ya? Entonces, le quita el candelero a la iglesia de Filadelfia. Ya no es la que iba mediante el Espíritu Santo a iluminar al mundo. El Espíritu Santo es retirado. ¿Se fijan? Ahora miren, dice, el que lloró sobre el impenitente Israel al ver su ignorancia respecto de Dios y de Cristo como su Redentor, observaba el corazón de la obra en Battle Creek. El corazón de la obra, o sea, lo que ocurría en las raíces mismas donde estaban surgiendo, digamos, en nuestra obra, en nuestra sede, en donde surgían las ideas, los planes, las estrategias. Él estaba mirando el corazón de la obra, allí donde estaba el motor de la obra, donde estaba la dirigencia de la obra. Él observaba el corazón de la obra en Battle Creek. Un gran peligro amenazaba al pueblo.
pero algunos no lo sabían. La incredulidad y la impenitencia cegaban sus ojos y confiaban en la sabiduría humana. Y eso es lo peor, hermanos, cuando confiamos en la sabiduría humana para dirigir los asuntos de la obra del Señor. Cuando buscamos expertos, peritos, profesionales, y les damos lugar porque pareciera que el haber estudiado en las escuelas del mundo los capacita para llevar adelante la obra de Dios. Pero la obra de Dios se lleva solamente por el poder y la sabiduría de Dios. Y acá dice que la incredulidad y la impenitencia cegaban sus ojos y confiaban en la sabiduría humana. ¿Para qué? Para la conducción de los más importantes intereses de la causa de Dios. Y hoy tenemos la iglesia invadida de esto. Tenemos peritos y profesionales por todos lados. Queremos un cargo para tesorero. Esta persona porque estudió auditoría, estudió contabilidad, etcétera. Ahí. Queremos un cargo para el que dirige la obra de la salud. Él porque es médico. No le importa un bledo si el médico come chancho, no sé, hace cualquier cosa, pero lo importante es que tiene un cargo de médico. Y ese tipo de cosas estamos viendo, ¿se fijan? Entonces, confiaban ellos también, y aquí empezó el problema, en la sabiduría humana para la conducción de los más importantes intereses en la causa de Dios, en relación con la obra de publicaciones. Ahí específicamente está hablando de la obra de publicación. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pusieron personas con ideas y con, digamos, títulos, ¿ya?, del mundo a dirigir con esas ideas, con esos títulos que tenían, esa experiencia, digamos, de aprendizaje, en relación con la obra de las publicaciones, la casa editor y todo eso. Y el Señor estaba mirando a su pueblo con dolor y desagrado. En la debilidad del juicio humano, los hombres reunían en sus manos finitas las líneas de control, mientras que la voluntad de Dios, el camino y el consejo de Dios no se buscaban como algo indispensable. No dice que no se buscaban así a secas, sino que no se buscaban como algo indispensable. Y en estas ambigüedades es donde el diablo siempre gana terreno. No es en el frío o caliente, en el negro o el blanco, es en el gris, es en el tibio, allí donde él gana mucho para sí. Entonces, mientras que la voluntad dice y el camino y el consejo de Dios, la voluntad de Dios, el camino de Dios, el consejo de Dios, mediante su palabra, no se buscaban como algo indispensable. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a dirigir la obra de Dios, es indispensable buscar la voluntad de Dios por medio de lo que Él nos ha revelado, buscar el camino de Dios por medio de lo que Él nos ha revelado, o sea, lo que tenemos que hacer, y buscar el consejo de Dios, o sea, las mejores ideas de acuerdo a lo que Él nos ha revelado. Y a mí me llama mucho la atención, hermano, que hoy tenemos seminarios para matrimonios, para el hogar, y poco o nada se usan los libros del Espíritu de Profecía. Tenemos libros, Consejo para los Maestros, El Hogar Cristiano, Conducción del Niño, Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, Mente, Carácter y Personalidad, pero no hablamos de eso. Citamos autores de afuera, ajenos al pueblo de Dios, y los hermanos llegan adelante donde el predicador, pastor, ¿me puede recomendar algún libro? ¿Qué libro puedo leer para la educación de mi hijo? Yo he visto todas estas veces montones de autores que los publican y ponen la bibliografía y poco o nada de lo que hemos recibido inspirado por Dios mismo. Entonces, vemos repetirse lo mismo. Preparación para el matrimonio, se toman las parejas y se les dan consejos de acuerdo al criterio del que aconseja, de acuerdo a lo que leyó en esta otra revista, esta publicación científica, pero no de acuerdo a la inspiración. Entonces aquí pasaba lo mismo. Bueno, eso sí sirve, pero no es indispensable y tampoco es lo único, ¿no? Tenemos que prestar atención también porque el mundo ha progresado, se han hecho descubrimientos. No, hermano. Dice que en ese caso ellos hicieron eso decididos a tomar ciertas medidas de acuerdo con su propio juicio. Y ahí está el peligro. Y esas cosas Dios hace que las mire con dolor y desagrado. Ahora, después del derramamiento del Espíritu de Dios en Battle Creek, ¿ya?, quedó demostrado en el colegio que una ocasión de gran luz espiritual, o sea, a pesar de todas esas cosas que ellos no tenían muy claras en su mente, Dios quiso derramar su Santo Espíritu, en este caso en los colegios, que era donde estaba tal vez menos
la gente rebelada en contra del consejo divino. ¿Ya? Entonces quedó demostrado que en el colegio una ocasión de gran luz espiritual es también una ocasión de tinieblas espirituales equivalentes. O sea, mientras más luz derrama el Señor, el diablo prepara una gran medida de tinieblas también para oscurecer la luz que el Señor ha dado. ¿Ya? Y entonces llega una ocasión de tinieblas espirituales equivalentes a la luz que recibimos. Satanás y sus legiones de instrumentos diabólicos están en el campo de batalla, acosando con su poderío a todas las almas para dejar sin efecto las lluvias de gracia. Y parece que estoy diciendo, no, ¡ey! La lluvia de gracia es el derramamiento de la lluvia tardía. Y entonces eso fue lo que pasó. ¿Para qué hizo el diablo eso? Para neutralizar el derramamiento de la lluvia tardía. Entonces estaba acosando las almas para dejar sin efecto, para neutralizar, eso es dejar sin efecto, las lluvias de gracia que han descendido del cielo con el fin de reavivar y despertar las dormidas energías. Lo que Dios quería era despertar a su pueblo que estaba durmiendo, así como cuando le pidió a Pedro, Jacob y Juan que lo acompañaran y les pidió que velaran por él, por favor, los dejó en un lugar para que oraran mientras él iba a orar a otro lugar. Y de allá, cuando volvió, los vio que estaban durmiendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Volvió nuevamente y después le dijo, pero ustedes no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Una hora. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros para reavivarnos en el Señor, para despertar nuestras dormidas energías? ¿O preferimos estar ese tiempo ahí dormitando y escuchando lo que dice nuestra voz allí interior? Lo que nos dice el diablo, nos susurra al oído que estamos perdidos, que lo hacemos muy mal, que Dios ya debe estar aburrido de nosotros, todas esas cositas que el diablo nos susurra. ¿Y por qué en vez de ver eso, mejor nos vamos y tomamos, por ejemplo, el libro de Señor de la Gente, estudiamos la vida de Jesús, hermano, y nos inspiramos en eso, o tomamos nuestras Biblias y leemos acerca de Dios allí, para que Dios nos pueda hablar? ¿Se fijan? Sí, hermano, Alex, creo que usted estaba tratando de hablar algo. No, No, tiene el no. micrófono prendido. ¿Qué tal el micrófono prendido? Yo pensé que era porque... Entonces, se puede apagar mientras no se use, para que no haya interrupción. Ahora dice, eh, si todas... perdón, ¿dónde quedamos? Bueno, que el Espíritu Santo venía para eso, para reavivar y despertar las dormidas energías. Y nosotros debemos dar esa ocasión al Espíritu Santo. ¿Cómo? Él se manifiesta y nos habla por medio de la palabra que Él ha inspirado. Debemos recurrir a la palabra, a la oración y a la palabra. La oración sola no sirve, la palabra sola tampoco. Y acuérdense que antes de la palabra hay que orar para entender la palabra. ¿Ya? Ahora, ¿para qué? Para ponerlas decididamente en acción a fin de impartir lo que Dios ha impartido. O sea, nosotros, Dios nos da algo y ¿qué debemos hacer con eso? Inmediatamente impartir. Lo mismo que se nos ha dado, tenemos que darlo. Lo mismo que hizo la mujer junto al esposo de Jacob. ¿Cuándo? Recibió esa agua de vida que Dios le dio, que el Señor le dio. Fue corriendo a buscarlos de su tierra y les dijo, vengan, hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será acaso el Mesías? Vengan a verlo, y los trajo a donde Jesús. Y ella impartió de lo mismo que se le había impartido a ella. Ahora dice, si todas las muchas almas que entonces fueron iluminadas, fueron muchos, no fueron pocos, hubiesen ido inmediatamente a trabajar para impartir a otros lo que Dios les había dado precisamente con aquel propósito, más luz hubiera sido dada. Porque dijimos que la lluvia tardía no llega así de repente como un chaparrón, empieza a poquitito. La lluvia temprana empieza a crecer, 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 como cuando empieza a llover, no sé, oye, parece que está lloviendo, anda, mira la ropa afuera, parece que está lloviendo, y de repente, y de repente se larga fuerte la lluvia. Es lo mismo, la lluvia tardía va a llegar de esa misma manera, y Dios estaba empezando a acelerar la caída de esos aguaceros, y les habría sido dada más luz. Mientras más necesitaban y mientras más abrían sus ojos para escuchar y mirar y ver lo que Dios les estaba mandando, más luz pudieran haber recibido. Ya, pero ¿qué pasó? Miren, aquí, espérense, si algo, ya, se me fue la idea esa, bueno, pero a lo mejor me voy a acordar. Más le hubiera sido dada. Y se hubiera conferido más poder, o sea, más luz viene con más poder, para poder proclamarla y hacerla creíble
y hacerla contundente, digamos, elocuente. Dios no le da luz meramente a una persona, sino para que ella pueda difundir la luz y para que sea glorificado Dios. O sea, no es, ahora me acordé, no es que nosotros pensemos que la lluvia tardía va a caer así, a ese grupito allá, al otro grupito acá, al otro grupito de allá, al otro hermano que se revuelven solo ahí. No. Dios, cuando derrame la lluvia tardía, no va a ser para una sola persona o para un grupito pequeño. Dios la va a derramar como lo hizo ahí. Por eso es que es importante estudiar la historia. Porque él empezó de arriba, empezó en el Congreso, donde había muchas personas, decía ahí, reunidas. Después siguió por los colegios, por todos los colegios, con todo su personal, la casa editora primero, la casa, o sea, el sanatorio, todas las instituciones completas, ¿ya? Dios no va a obrar en pequeñito. Así que nadie piense que, ay, no me gusta lo que dicen en la iglesia porque ahí hay mucho pecado, Dios no va a derramar el Espíritu Santo ahí, yo hago mi propia iglesia, me separo de la iglesia. No, hermano, Dios va a seguir con su iglesia hasta el fin. Y Dios va a sacar lo que haya que sacar, no nosotros. Nosotros, nuestro deber es iluminar allí donde estamos, en la iglesia y también en nuestra propia esfera de acción. Ahora Dios va a conceder esa luz cuando Él haya hecho la limpieza que tiene que hacer en la iglesia y entonces va a derramar la lluvia tardía. Ahora dice, Dios no le da luz meramente a una persona, sino para que ella pueda difundir la luz y para que sea glorificado Dios. Su influencia se siente, no es algo que pueda pasar desapercibido, porque Dios se encarga de que se sienta, porque el Espíritu Santo actúa no solamente en el corazón del que habla y del que actúa, sino del que oye y del que está observando a aquel que está actuando. Y ahí el Señor hace que se sienta la influencia. En todos los siglos, las ocasiones de reavivamiento espiritual y de derramamiento del Espíritu Santo han sido seguidas por las tinieblas espirituales y la corrupción prevaleciente. Terrible eso. En todos los siglos. En todos los siglos. Se está hablando de la historia no solamente de nuestros pioneros. Nosotros tenemos, por ejemplo, en tiempos de Esdras, de Nehemías, ahí también el Espíritu Santo fue derramado en gran medida. Cuando el pueblo, ¿no es cierto?, escuchó la palabra de Dios, y viene siempre por escuchar la palabra de Dios, mediodía parados escuchando allí la palabra de Dios. Y el pueblo, compungido de corazón, se puso a llorar y pedían, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cierto? Y entonces lo mismo pasó en Pentecostés. En Pentecostés, ¿no es cierto? Los discípulos estudiaron, dijimos que el mismo Señor Jesús les dio estudios bíblicos 40 días después de que Él resucitó, estuvo con ellos. Y después se reunieron en el aposento alto para compartir la palabra, las oraciones, las confesiones, el arrepentimiento. Y entonces se derramó el Espíritu Santo. Pero después que viene lo que Satanás está preparando, porque él siempre se anticipa, y viene tinieblas espirituales. Y los que no persisten en la luz van a ser envueltos por esas tinieblas. Y esas tinieblas que traen corrupción. ¿Ya? Y esa corrupción es la que está ahora rodeándonos, pero que se va a hacer más densa a medida que el diablo se ve amenazado por la luz que nos invade. Así que, hermanos, cuando nosotros sentimos esa alegría de conocer mejor, más profundamente el mensaje de Dios, de sentir a Dios más cerca, velemos y oremos, porque el diablo ya tiene una estrategia para apartarnos del Señor, para hundirnos, para deprimirnos, para hacernos sentir de que eso es pasajero, que nuestras vidas siempre van a ir arriba y abajo y que no tenemos para qué ser tan extremistas y etcétera. A unos de una manera y a otros de otra, el diablo va a tratar de sugerirles que se aparten de la luz. Ahora, miren, aquí quedamos. Perdón, han sido seguidas por las tinieblas espirituales y la corrupción prevaleciente. Más adelante seguía diciendo, la bendición de Dios no descansará sobre la iglesia, dándole más luz todavía hasta que se use la luz, como Dios lo ha indicado en su palabra. Entonces, si nosotros queremos más luz, no es que, Señor, danos luz, luz, luz. No. Primero hay que aplicar la que recibimos. Y si la aplicamos, Dios nos va a dar más luz. Ahora, la luz que brillaría con claros y nítidos rayos se opacará en medio de las tinieblas morales. O sea, la luz puede ser muy maravillosa, pero si hay tinieblas morales, si nosotros nos abandonamos a mirar cosas inconvenientes de este mundo, a escuchar cosas malas de este mundo, a juntarnos con personas no buenas de este mundo,
todas esas influencias van a opacar la luz que Dios nos haya dado, ¿ya? Así que tenemos que tener cuidado, el hermano White lo dice mucho, con las avenidas del alma, lo que estamos viendo, con quiénes estamos compartiendo, lo que estamos escuchando, a qué dedicamos nuestro tiempo. Tenemos que tener un autoexamen en cada momento, si es que eso de alguna manera está haciendo que el Señor desaparezca. No, tenemos que siempre darnos cuenta que el Señor está cerca. Y si no, nos arrodillamos en un lugarcito y le pedimos al Señor que esté con nosotros y que queremos tener la seguridad de que nos acompañe. Ahora, se consentía, esto ahora es lo que pasó, por lo cual el Espíritu de Dios se alejó en Battle Creek, después de que Dios de esa manera tan hermosa derramó su Santo Espíritu como nosotros vimos. Mire lo que pasó con los alumnos. Se consentía el espíritu de diversión y chacota. Yo escuché de parte de una persona, esposa de un dirigente, como decía, a ver, cada uno con ese tipo de jueguitos así de convivencia que se hacen. A ver, defínete, ¿cómo te defines tú? En pocas palabras. Yo soy chacotera, me gusta la chacota. Yo dije, se ve que esta persona no ha estudiado la escritura, porque eso no es ninguna virtud. Ser travieso, por ejemplo, cuando se le dice a un niño, él es travieso, como si fuera algo que podemos ser indulgentes, que los niños son traviesos. ¿Saben qué dice de Jesús? Jesús no era travieso, dice, cuando era niño. En el comentario de Lucas, del Espíritu de Profecía, habla de eso, y Jesús dice no era travieso. Entonces, cuidado con las concepciones que el mundo tiene, que para el mundo son valores y para nosotros son antivalores. Ahora dice, se consentía el espíritu de diversión, y algunos dicen, pero divirtámonos un poco, ¿qué podemos hacer para divertirnos? Hermanos, cuidado, el Señor Jesús, ¿qué hacía para divertirse? Él es nuestro ejemplo, pero dejo para que mediten. Se consentía el espíritu de diversión y chacota entre los estudiantes. Llegaron a interesarse tanto en sus juegos que no hubo lugar para el Señor en su mente. Esta fue la estrategia del diablo. Esta fue. Saben que en el monte, cuando el Señor fue tentado, el diablo tuvo una estrategia parecida. También lo quiso entretener. Dice que fue la más poderosa tentación de las tres. La última. Le mostró todos los reinos de este mundo en toda su belleza. Le mostró todas las cosas lindas, seguramente casitas con piscina, personas entreteniéndose ahí, parajes hermosos, palacios. Y dice que el Señor, cuando empezó a mirar eso, inmediatamente, ¿qué hizo? Dice, retiró la vista. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1 también. Retiró la vista. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que eso era una tentación poderosa. Entonces dice, en este caso, Jesús estuvo entre ellos, en este caso llegaron a interesarse tanto en sus juegos, que no hubo lugar para el Señor en su mente, y Jesús estuvo entre ellos, en el campo de juego. Jesús estuvo entre ellos, en el campo de juego, diciendo, si tan solo hubieras sabido, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Está citando Lucas 19:42. Luego dice, aunque me habéis visto, no creéis. San Juan 6:36. Sí, Cristo, dice Elena, Cristo se reveló a vosotros y se efectuaron profundas impresiones cuando el Espíritu Santo influyó sobre vuestros corazones. Se efectuaron profundas impresiones, sí. ¿Sintieron el Espíritu de Dios? Sí. Pero, y ahí viene lo terrible, pero, seguisteis una conducta por la cual perdisteis esas sagradas impresiones y fracasasteis en mantener la victoria. O sea, las profundas impresiones del Espíritu Santo deben ser cuidadas. Deben ser cuidadas, de otro modo las vamos a perder. Y cuando las perdamos vamos a fracasar. No vamos a obtener la victoria. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Comenzasteis a acercaros a Cristo, pero no permanecisteis en Él. Y ahí está nuestra lucha. Tenemos que permanecer en el Señor. ¿Y cómo se permanece en el Señor? Mediante la vigilancia, en medio de nuestras actividades. No es que después que hacemos todo, de repente, llegó la hora de la oración. No, nosotros debemos permanecer en Cristo en medio de las cosas que hacemos, porque es allí donde tenemos que revelar su carácter. Es allí donde somos probados. Y allí es donde debemos permanecer en Él.
Debemos aprender el secreto de poder tener nuestra mente receptiva y comprensiva de la presencia del Señor en medio de nuestras actividades para que podamos glorificarlo allí. Entonces debemos permanecer en Él. Dice, renunciasteis a Él y se perdió de vuestro corazón la comprensión que habíais tenido de los grandes favores y bendiciones que os había dado. ¿Se fijan? En el fondo, hay un momento en nuestro corazón, cuando nuestro corazón comienza a deslizarse, se comienza a adormecer, en que se rinde. Hay un momento en que nuestro corazón se rinde. Y a eso debiéramos temerle como a la lepra, hermano. Y cuando llegó ese momento, ellos renunciaron al Señor. Y se perdió el corazón de ellos la comprensión que ellos habían tenido de los grandes favores y bendiciones que les había dado el Señor. Dice, de los grandes favores y bendiciones que os había dado. La cuestión de las diversiones ocupó un lugar tan grande en vuestra mente que después de la solemne visitación del Espíritu de Dios, comenzasteis a discutirlas, las diversiones. El paréntesis de corchete no es mío, está ahí. Comenzasteis a discutirlas, las diversiones, con tanto celo que se quebrantaron todas las barreras. Y hablemos un poquito aquí sobre la cita. ¿A qué se refiere con que comenzaron a discutirlas? Se refiere a que hubo una división. Hubo gente, y fue la minoría lamentablemente, que quisieron prevalecer, digamos, con lo que el Señor les había dado y trataron de instar a sus compañeros, amigos, qué sé yo, colegas, para que tuvieran cuidado y no se deslizaran con estas cosas. Advertirles que el Señor se estaba alejando. Pero ellos comenzaron a discutir eso y comenzaron a defender las diversiones. Cosas como que eso no tiene nada de malo, no hay que ser exagerado, que uno siempre necesita también un poquito de relax, ¿no es cierto? No hay que ser escandaloso, etcétera, fanático. Entonces habla de que comenzaron a discutirla, pero ¿qué tiene de malo? Si yo no le veo nada de malo, y así. Comenzasteis a discutirla, las diversiones, con tanto celo, porque vieron una amenaza a los deseos de la carne, a lo que a ellos les estaba empezando a gustar. Entonces se interpuso el celo por conservar lo que les gustaba, y así discutieron con celo acerca de la postura que ellos querían. Se quebrantaron todas las barreras y debido a vuestra pasión por los juegos, descuidasteis prestar atención a la palabra de Cristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Se fijan? O sea, fue tanta la pasión por los juegos que no escucharon el consejo de Cristo. Podrían en ese momento haber hecho una pequeña oración en sus mentes y haber, Señor, ¿estoy bien o no? Dime. Haber parado un poquito, haberse calmado y haber reflexionado, escuchar. Pero no, inmediatamente se sintieron amenazados y comenzaron a discutir y no prestaron atención a la palabra de Cristo. El lugar que debiera haber sido ocupado por Jesús fue usurpado por vuestra pasión por los juegos. Así que, hermanos, cuando nosotros pensamos que les hacemos un tremendo favor a los jóvenes de la iglesia con comprarles cosas para que se diviertan, implementar juegos para que ellos tengan mesas de ping-pong, de todas estas cosas, es terrible, hermano. ¿Qué quieren que les diga? ¿Para qué voy a decirlo yo? Lo está diciendo en las mismas citas aquí. ¿Ya? Elegisteis vuestras diversiones en vez del consuelo del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que en el cielo se van a usar esas cosas? Van a ver un estadio para ir a ver el partido de fútbol, van a ver mesas de ping-pong para jugar, etcétera, todo ese tipo de cosas. Bueno, y entonces, ¿por qué aquí en la tierra sí? Dios quiere que ya comencemos a vivir la vida del cielo acá. Ahora dice, elegisteis vuestras diversiones en vez del consuelo del Espíritu Santo. Necesitaban ser consolados. Sí, probablemente que ellos estaban sintiendo tal vez agobiados y buscaron un escape, una vía de escape por medio de las diversiones, pero no era el consuelo indicado por Dios. El consuelo verdadero estaba en el Espíritu Santo. ¿No seguisteis el ejemplo de Jesús que dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? Juan 6:38. Las mentes de muchos quedaron tan confundidas con sus propias inclinaciones y deseos humanos y han estado tan hechos al hábito de complacerlos que no pueden comprender el verdadero sentido de las Escrituras. Hermano, es terrible jugar con el Espíritu Santo,
porque la verdadera comprensión de las escrituras la da Él, y cuando nosotros lo rechazamos, no las podemos entender. Y hablamos en la mañana en la escuela sabática de eso con el grupito donde estuve, de cómo cuando la palabra no ha sido grabada por medio del Espíritu Santo se puede ir fácilmente, y nosotros para poder comprender necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Y como estos grandes hombres de ciencia que han estudiado tanto, o los grandes teólogos que han estudiado tanto, los teólogos católicos que se saben varias cosas de memoria y saben mucho filosofía, y no entienden las escrituras. ¿Y cómo se han estudiado tanto? Porque se disciernen espiritualmente. El secreto de Jehová es para con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Deben comprenderse en el temor de Dios, pero cuando nosotros somos displicentes y preferimos nuestros propios deseos carnales, no vamos a comprender las escrituras. No, ahora voy a jugar y ahora no, este rato ya dejé jugar, ahora voy a estudiar la Biblia. No podemos estar así. Dios no trabaja de esa forma. Y bueno, hay mucho que deberíamos estudiar, lo dejo para que lo analicen, que el espíritu de profecía explica lo malo de los juegos. Ya, algo que aparece, solamente algo, pero ella explica con lujo de detalles. ¿Qué tienen de malo estas cosas? Que parecen inocentes. Ahora, dice, los juegos de competencia. La empezar la White habla mucho acerca de la competencia. El espíritu de competencia es el espíritu que había en Satanás y que lo puso en rivalidad con Cristo. Él competía con Cristo, quería ser, Cristo no competía con él competía y quería estar en el lugar de Cristo, y puso esa misma semilla en todos los que le siguieron, y ellos querían poner sus derechos por sobre los otros derechos y querían ganar, y llegaron a enfrentarse cuerpo a cuerpo, porque hubo una guerra en el cielo, y no fue una guerra de ideas, como algunos piensan. Los juegos, fue una guerra de cuerpo a cuerpo, los echaron a la fuerza, ¿cierto? Los juegos de competencia, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con competencia no debe ser fomentado. Los premios no deben ser fomentados. Y la hermana Juanita, hartas razones. Dice que, por ejemplo, cuando se le ofrece a los alumnos un premio con tal que hagan tal cosa, hay algunos que no tienen la misma capacidad que otros y se van a esforzar más allá de su capacidad, y eso les va a perjudicar y les va a hacer mal. Todo por ganar el premio. Y si no, se van a sentir menoscabados porque no pueden alcanzar lo mismo que el otro. Y eso no es bueno. Además, que unos son más dotados que otros. ¿Y para qué vamos a tratar de aparentar que somos más nosotros cuando otros son más dotados? Siempre hay alguien más dotado que nosotros. Dios lo hizo así. Y debemos admitirlo así. En el cielo, y me llamaba la atención cuando estuvimos estudiando acá en Ñuñoa, la rebelión del cielo, hablaba que Dios había hecho a ángeles con distintos rangos. Y resulta que ahora está la idea de que como que los rangos son malos, que todos somos iguales. Nunca ha sido ese el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios en el pasado. No es el plan de Dios en el presente y nunca será en el futuro el plan de Dios. El plan original de Dios con las criaturas celestiales era que había distintos rangos. En el cielo, un lugar perfecto. Y nosotros acá en la tierra queremos que seamos todos iguales. Entonces no corresponde eso. Y si no somos todos iguales, el Señor lo hizo con el propósito justamente contrario, de que nos necesitemos unos a otros. Y que el que tiene más tenga más compasión y ternura para con los que tienen menos. Y que los que tienen más sean humildes para pedirle al que tiene más. Y que puedan confiadamente, en alguna medida, depender de sus hermanos mayores y gozarse con ellos y ser agradecidos. Y los otros puedan disfrutar de la gratitud de sus hermanos menores y protegerlos. ¿Se fijan? Para que haya veniencia en el cuerpo. Por eso que dice que hay unos miembros que son al parecer, menos honrosas, pero son a las que cuidamos más. Y esa es la idea del Señor. Ahora, por eso que todas estas cosas que nosotros fomentamos pensando que son buenas, no son buenas. Los juegos de competencia, los premios y el uso de guantes de box. Hasta eso usaron ellos en un minuto en sus juegos. No han estado enseñando y preparando a los que participan en ellos bajo la dirección de Satanás. Miren, bajo la dirección de Satanás, ¿qué les han estado enseñando y preparando? Para llevarlos a la posesión de las características satánicas. Satanás ha inventado estas cosas, porque cuando hay competencia, hay rivalidad, hay orgullo, hay
incluso engaño, agresividad. Y en la agresividad, acuérdense que incluso en la cita pasada está el asesinato, porque acuérdense que Jesús mismo nos aclaró que para asesinar no es necesario que alguien mate, es necesario que nosotros tengamos el deseo de que muera o que desaparezca. Y ya eso es asesinato. Entonces, ¿qué sucedería si pudieran ver a Jesús, el hombre del Calvario, contemplándolos adoloridos como fue presentado ante mí? A él se le mostró en una visión. ¿Por qué? Se le quiso mostrar la cara que Jesús tenía, la actitud que Jesús tenía, cómo él estaba mirando, cómo él estaba preocupado. Se le quiso mostrar a ese Jesús adolorido, mirándolos, para que se dieran cuenta de lo que le causamos a Jesús cuando nosotros defendemos todas estas cosas y pensamos que son inocentes. Cuando no nos damos cuenta que por medio de esas cosas vamos a obtener características satánicas. Él los contemplaba doloridos. Ahora dice, ciertamente las cosas están recibiendo un molde equivocado y están contrarrestando la obra del poder divino que ha sido prodigado tan generosamente. ¿Ya? O sea, obviamente esto está en oposición al Espíritu de Dios, en abierta oposición, y lo contrarresta. Dice acá, insto a los estudiantes de nuestras escuelas a que sean juiciosos. La frivolidad, ¿qué es lo que es frivolidad? Es cuando somos superficiales y nos gusta entretenernos superficialmente y no le tomamos asunto mayor a las cosas. Entonces, nos entretenemos con cosas pasajeras, cosas que sirven para el puro momento, pero que nos hacen sentir bien. La frivolidad de los jóvenes no agrada a Dios. Sus deportes y juegos. Y también el mundo nos ha inculcado, cuando nosotros hablamos de las máximas del mundo, y algunos dicen, ¿qué será eso de las máximas del mundo? Son los pensamientos del mundo que han quedado introducidos acá en nuestras mentes, en nuestra cultura lo ha introducido, la educación que hemos recibido de nuestros padres, de nuestra sociedad. Nos han puesto ideas equivocadas que pensamos que son principios rectores correctos, y no lo son. Ahora, tenemos esta idea equivocada de que los deportes son buenos. Pregunta, ¿se practican deportes en el cielo? ¿Lo practicaban en Los Ángeles? ¿Se le enseñaron a Adán y Eva? ¿Se van a practicar en el Edén restaurado? ¿Los juegos? Es para que pensemos, hermano, cuando que nosotros queramos saber si algo es bueno o malo, trasladémonos siempre al plano original y a cómo se hace en el cielo y cómo se va a hacer en el cielo. Ahora dice, la frivolidad de los jóvenes no agrada a Dios. Sus deportes y juegos abren la puerta a un torrente de tentaciones. Y les hablo como quien ha practicado deporte. Tengo dos hermanas, profesoras de educación física. Mi padre era deportista y yo practicaba natación. Así que yo no estoy ajena a estas cosas. Y sé de qué se trata y lo creo, porque lo viví. Sus deportes y juegos abren la puerta a un torrente de tentaciones. Dios ve lo que los ojos ciegos de los educadores no pueden discernir, que la inmoralidad de toda clase y grado procura obtener el dominio. Esto que parece tan inocente y que pareciera que ayuda para que los jóvenes no se acerquen a las inmoralidades de este mundo, no se vayan de una a una fiesta, estos también producen inmoralidad del modo más sutil. Y después esa inmoralidad puede crecer en cada uno de acuerdo al corazón, cómo se ha alimentado. Dice, Dios ve lo que los ojos ciegos de los educadores, porque el conflicto en Battle Creek fue porque los profesores les permitían y les fomentaban estas cosas a los alumnos. Y no se daban cuenta. Ahí dice, no pueden discernir. No podían discernir qué cosa, que la inmoralidad de toda clase y grado procuraba tener el dominio por medio de esas cosas, por medio de los juegos, el hacer trampa, el desearle mal a alguien, el mentir, el ser agresivo. ¿Ya? Entonces ellos no se daban cuenta. Esas cosas procuraban obtener el dominio, obrando en contra de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. No podían dar cabida al Espíritu Santo gracias a esas cosas que los profesores, los educadores, no estaban discerniendo el peligro de esas cosas. La conversación más común y las ideas ordinarias y pervertidas se entretejen en la urdimbre del carácter. Estas cosas no nos llevan a hablar
valga la redundancia, de cosas elevadas. Nos mantienen en el nivel de las cosas comunes. Eh, y he visto cosas así en algunas de nuestras actividades. ¡Ay, esa medallita, dónde la compraste! Ah, sí, en tal parte. No, acá las hacen mejor. ¡Ay, qué linda! No, yo quiero tener una como esa. ¿Dónde la conseguiste? No, mira, yo tengo una más grande. ¡Qué bacán! Esa es una conversación elevada, hermano. Y las ideas ordinarias y pervertidas de algunos, mira, y se les ocurre, oye, ¿por qué no le hacemos una talla y le hacemos esto y lo otro? Y inventan cosas en torno a ese ambiente. Yo me acuerdo una vez que vinimos a competir acá a Santiago y nos llevaron a casa del deportista. Y lo primero que nos encontramos fue con el asunto ese de las sabanitas cortas. A todos le hicieron sabanitas cortas. Ja, 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 sabanitas cortas. ¿Usted cree que en el cielo cuando lleguemos nos van a tener un chiste preparado, sabanitas cortas para todos los que lleguen? No, hermano, en el cielo los pensamientos son serios y son elevados. Y si queremos prepararnos para el cielo, ya está bueno que vamos dejando estas cosas, las abandonemos. Dice la conversación común, las ideas ordinarias pervertidas se entretejen en la urdimbre del carácter. Las fiestas con propósitos de frívolo y mundanal placer, ¿ya? Que pueden ser fiestas no necesariamente con droga y sexo y todas esas cosas terribles, pero basta con que sean de propósito frívolo, o sea, solamente para entretenerse y hablar cosas que nos hagan reír, o cosas banales, y un placer mundanal que no nos recrea en Dios, que no nos hace pensar en las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Ese placer es mundanal. Las reuniones para comer, beber y cantar. Hermano, dice, bienaventurado el pueblo cuyos príncipes comen a su hora, para, ¿cómo dice? Alimentarse, algo así dice, pero no para simplemente comer. O sea, no me acuerdo exactamente cómo dice el versículo, pero lo que está dando a entender que los príncipes que no comen por comer, tienen un horario para sus comidas y comen porque se necesita comer, y se necesita comer en ese horario. No comen por comer, pero nosotros decimos hacer una convivencia, si la hacemos a las 3 de la tarde o a las 10 de la noche, comemos igual, porque si no, una convivencia sin comida es como que, oye, pero eso no es convivencia. ¿Y de dónde sacamos esa? Esa es otra máxima del mundo. Esa es otra cosa que inventamos que nunca ha sido el plan de Dios. ¿Se fijan? Reuniones para comer, beber y cantar. Y cantan todos en grupo. Canciones no de Dios. Y si fueran de Dios, también no es la idea que se reúnen los jóvenes, y la hermana Juárez lo dice, cuando el propósito es solamente cantar y nada más que cantar y no se estudia la palabra de Dios y no se quiere ir a las reuniones porque va a estar cantando, aunque sean cosas de Dios, mejor que acaben con esas reuniones. ¿Ya? Ahora, reuniones para comer, beber y cantar son inspiradas por un espíritu del abismo. ¿Ya? Las famosas tertulias. Esas cosas son inspiradas por un espíritu del abismo, donde reina Satanás. Así que cuidado con eso. Son una ofrenda hecha a Satanás. Horrible. Una ofrenda para Satanás. ¿Habían pensado ustedes que una convivencia, un compartir, como le llaman, puede ser una ofrenda a Satanás? Más encima, se comen cosas inadecuadas, en un horario inadecuado y en cantidades inadecuadas y en combinaciones inadecuadas. Los espectáculos vistos en la moda loca de las bicicletas, ¿ya? Porque estaba llegando el asunto de las bicicletas recién inventadas y estaban de moda. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía todo un show para hacer una carrera de bicicleta o algo así. Entonces, iban todos ahí a celebrar y se hacían espectáculos. Nosotros hemos visto también todos los asuntos de deportes, como usan esas cositas, los pompones, los mueven, y es una pila de cosas. El deporte va acompañado de ese tipo de cosas. Y algunos deportistas, por ejemplo, los que andan en, ¿cómo se llama? Carrera de autos, cuando llegan al final y si ganan la carrera, como premio les tapan una botella de champán y los rocían con champán de arriba abajo. Bueno, los espectáculos vistos en la moda loca, que por cierto era loca de las bicicletas, porque iban todos ahí, y siempre es proclive un accidente, ese tipo de cosas, ofenden a Dios. Esos espectáculos que se hacían para esta moda loca que dice ella, ofenden a Dios. Su ira se enciende contra los que hacen tales cosas. Chuta, o sea, no es simplemente que a Dios no le gusta, su ira se enciende. Terrible, hermano. Se enciende contra los que hacen tales cosas. En medio de estos placeres, la mente se enturbia
como cuando se bebe licor. O sea, es como que nos ponemos medios tontos. Es como que, y es algo que yo también he vivido, todas estas cosas yo las he vivido, hermano, yo creo que ustedes y yo las hemos vivido. En algún momento no entendía yo estas cosas como las entiendo ahora. Es como que, ay, todos tienen ganas de echar un chiste o hablar una cosa o reírse. Y la mente se pone muy torpe. Sabe que se ha visto que cuando el ser humano, por ejemplo, se reúne en grupos, ellos tienen la tendencia es a tener un pensamiento, el pensamiento promedio, aunque haya gente adulta, niños de todas las edades, es del niño de un niño de 12 años. Esa es la edad mental de una multitud que está inspirada en un espíritu de algo que están haciendo en conjunto. Y las decisiones que toman y las cosas que hacen, por eso en el estallido social, Satanás hizo de las suyas, porque todos gritando y saltando no se dan ni cuenta cómo Satanás los usa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mente se enturbia, como cuando se bebe licor. Nos abandonamos a cualquier pensamiento. Lo primero que surge que pensamos que puede hacer reír, ¡pah! Y se tira. La mente se enturbia como cuando se bebe licor. Se abre la puerta a relaciones vulgares entre las personas. Se cuentan chistes que no se deben contar. Se hablan cosas que no se deben hablar. Los pensamientos, si se les permite discurrir por niveles bajos, pronto pervierten las facultades del ser. ¿Ya? Se pervierten, se distorsionan. Las facultades quedan trastocadas y ya no van a funcionar igual. Cuando algo se pervierte es porque algo ya se echó a perder. Y aunque lo quiera usted volver a usar de la misma manera que lo usaba antes, no se va a poder usar igual porque está echado a perder. Entonces se pervierten las facultades y eso es terrible. Como el Israel antiguo, los amadores de los placeres comen y beben y se levantan a regocijarse. Está citando 1 Corintios 10:7. ¿Ya? El pueblo se levantó a comer, se sentó, perdón, a comer y beber y se levantó a regocijarse. Y acá la hermana Juan está citando ese mismo versículo y dice, nos compara con el Israel antiguo en medio de esos comportamientos diciendo que somos iguales que ellos, que comían, bebían y se levantaban a regocijarse. Abundan el bullicio y la parranda, las carcajadas y la hilaridad. Hermano, estamos hablando de todas las cosas que alejaron al Espíritu de Dios, por las cuales no se pudo derramar la lluvia tardía, por las cuales se retrasó la venida de Cristo y por las cuales ahora también se puede retrasar. El bullicio, la parranda, las carcajadas y la hilaridad. O sea, yo a veces me he reído carcajadas y con ganas, algunas cosas espontáneas que surgen. A veces me he reído sola cuando me acuerdo de algo y me da mucha, mucha risa y me río mucho, mucho rato. Pero eso no es lo mismo que cuando se está en un ambiente colectivo donde el afán es reírse, que es otra cosa. ¿Ya? Y donde más encima a veces se ríen para burlarse de personas, ¿ya? O de cosas inadecuadas. Se ríen de cosas inadecuadas. Por medio de estas cosas, la juventud sigue el ejemplo de los autores de los libros que son puestos en sus manos para estudiar. Hermano, a la mente vienen en algún momento las cosas que se han depositado allí. Por eso que es muy importante que veamos qué cosas estamos colocando en nuestra mente. Y se nos vienen esas ideas casi imperceptiblemente las que hemos visto, en donde hemos leído, o de alguna película que hemos visto, o algo así. Entonces, por eso que hay que guardar las avenidas del alma, ¿se fijan? Y lamentablemente, hasta en nuestros colegios se ponen en las manos a veces de los estudiantes libros para estudiar que Dios no aprueba. Y la hermana White habla mucho de la importancia de usar como libro de texto la Biblia para estudiar, por lo menos, debería usarse en lo que tiene que ver con el asunto de educación de la lengua. ¿Ya? Ahora no se llama castellano, no me acuerdo cómo se llama, pero la materia del lenguaje, eso es comunicación del lenguaje. Ahora, dice, el mayor de los males es el efecto permanente. Y de paso, la historia. También cuidado, porque si algunos libros de historia contienen cosas muy malas que nosotros no deberíamos estar buscando todos esos detalles históricos inadecuados. ¿Ya? Ahora dice, el mayor de los males es el efecto permanente que estas cosas tienen sobre quién, sobre el carácter. O sea, nos afectan de una manera que nunca va a poder, nosotros vamos a poder ser cambiados. Va a permanecer eso ahí. Los que están al frente de estas cosas, mira, esta semana leí algo, yo no sabía que era PNL,
programación neurolingüística. Bueno, escuchaba algunas cosas, pero muy poco. Y ahí leí rápidamente un artículo cortito, pero ya me quedó una idea, de cómo la gente se vale de estos métodos hipnóticos, hermano. Y cómo de sensible es nuestra mente para caer en estas cosas. Decía, por ejemplo, una persona, por ejemplo, está hablando de una disertación y llega y empieza a hablar y le dice, oh, ¿qué es que hay en el techo? Ya, y sigue hablando. Y al rato dice, oh, ¿de verdad que hay una mancha en el techo? Y dice, usted puede hacer eso y a la próxima vez va a poder tener a toda la gente de las primeras filas levantando los brazos al cielo igual como usted, cantando igual que usted y haciendo lo mismo que hace usted. Son pequeños tips donde se producen en nuestra mente impresiones que nos dejan como en stand-by, como que nos quedamos pegados, como que nos quedamos en trance con eso, con una idea que no se alcanzó a resolver. Mientras que estábamos tratando de concentrarnos en las otras cosas que teníamos que absorber, la mente estaba en trance con eso que no se alcanzó a resolver y entonces eso nos deja vulnerables. Terrible, hermano, terrible. Por eso que la televisión no es buena, las películas, la ficción. ¿Se ha fijado que en la ficción, por ejemplo, quedan muchos cabos sin atar? Muestran una escena y de repente pasan rápidamente a otra escena en otro lugar o en otra época. Usted se queda con escenas inconclusas y cuando las concluye, uno pasa a ser casi hipnotizado con esas cosas. Y en los sueños en la noche usted va amarrando cabos y atando cabos. Entonces, hermano, nuestra mente es muy delicada, tenemos que tener mucho cuidado de cómo la tratamos. Y esas cosas tienen un efecto, dice, permanente sobre el carácter. Y estaba hablando de los libros que se ponen en la mano de algunos estudiantes para poder estudiar. Los que están al frente de estas cosas le ocasionan a la causa una mancha que no se borra con facilidad. Y está hablando de los educadores principalmente. Dañan sus propias almas y llevarán las cicatrices por toda la vida. Por toda la vida. Oye, hermano, pero ¿qué tanto? ¿Por qué tanta exageración? Que ahora no vamos a poder divertirnos un poquito y que esto y el otro, una pequeña convivencia, pero ¿qué tiene de malo? Hermano, acá dice que vamos a llevar las cicatrices por toda la vida y que tienen un efecto permanente. Algunas almas actuarán ciegas e insensiblemente, listas para adoptar sentimientos bajos, profanos y aún paganos, a la par que se oponen a las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso la gente a veces, después que está en una convivencia, algo dice, ay, mira, no sé, ¿en qué estaba pensando cuando dije eso? Pero bueno, me salió que como todos estaban riendo, las personas se dan cuenta de lo que hacen. Están más o menos hipnotizados con alguna de estas cosas, porque Satanás está presente allí, ¿ya? Y ha generado sentimientos bajos, nos ha hecho hacer una competencia casi por quién dice la cosa más habilidosa, o esto y este otro, el chiste mejor, y la mente empieza a no razonar como se debe, y a quedar casi hipnotizada por el espíritu que reina allí. Y dice, que se oponen a las manifestaciones del Espíritu Santo. Y eso hizo, hermanos, lamentablemente, que el Espíritu de Dios tuviera que dejarse de derramar cuando el Señor tenía el plan de hacerlo para terminar la obra. Terrible eso. Ahora dice, muchos de los que profesan ser cristianos visten, hablan y actúan como el mundo. Yo acá no voy a entrar en detalles porque eso es algo que cada uno tiene que saber cómo es. Pero hoy hay más que vestirse, hablar y actuar. Hoy día hay modas y cosas que se practican que jamás se vieron en Los Ángeles, que jamás se vieron en Adán y Eva y que jamás se vieron en el pasado. Visten, hablan y actúan como el mundo. Y lo único por lo cual se los puede conocer es por lo que profesan. Si no me hubiera dicho que era dentista, yo no habría sabido. ¿Pero por qué? Pero mira cómo andaba todo pintado, como aquí, como allá. Pero ella dijo, acuérdate que dijo que era dentista. Entonces, hermano, a veces algunos, la única manera de saber que son adventistas es porque dicen que son adventistas, lo que profesan ser adventistas, pero visten, hablan y actúan como el mundo. Y lo único por lo que no se puede conocer es cuando ellos dicen que son adventistas, si no, no. Y antes era al revés, uno decía, esa chica tiene algo especial. Oye, ¿tú perteneces a alguna religión o algo? Sí, pero ¿por qué? Porque no sé, te veo tan diferente. Esa es la idea, hermanos. La idea de Dios es hacernos tan parecidos a Él que seamos cada vez más diferentes del mundo. Y dice, aunque aseveran esperar a Cristo, su conversación no se cifra en el cielo, sino en las cosas del mundo.
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Según de Pedro 3, 11 y 12. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. ¿Queremos purificarnos? Bueno, tenemos que mantener viva esa esperanza en el Señor y tenemos que hablar de Él y alimentarnos de Él. Dice acá, pero es evidente que muchos de los que se llaman adventistas se dedican más a adornar sus cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo que a aprender la palabra de Dios, como pueden ser, aprender de la palabra de Dios, cómo pueden ser aprobados por Él. Fuerte. ¿Conocían la cita? Estas son cosas que todos deberíamos conocer, hermanos. Fueron hechos para guardarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Se dedican más a adornar sus cuerpos y a presentar buen aspecto que a aprender de la palabra de Dios para ver cómo tenemos que ser para ser aprobados por Dios. Y como nos estamos dedicando justamente a lo que Dios no aprueba, no le dejamos tiempo para estudiar la palabra de Dios para ver que Dios no aprueba eso y es un círculo vicioso. Y seguimos ahí, y seguimos en eso. Y cuando alguien nos dice que Dios no aprueba eso, se dice, ¿a dónde? Y ahí seguimos. ¿Y cuándo se estudia eso personalmente? Cuando nosotros somos responsables y vemos si realmente Dios está de acuerdo o no con lo que yo pienso. No sé, yo creo que en algún momento lo voy a estudiar, pero ahora no. Como en los almacenes que ponen un negocio dice, aquí mañana se fía, hoy día no. Y ese permanece siempre puesto. Entonces cada uno espera mañana, 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 y mañana nunca llega. Le pregunto a mi hermano, si la religión de Jesucristo no es mal interpretada por el exceso de diversiones. O sea, un poco de diversión sana. Mi hermana Juárez, por ejemplo, habla de los niños, dice, el sencillo juego de pelota no tiene nada de malo. Cuando el niño se tira la pelota para allá, para acá, y juega un rato, ir y bañarse un rato en una piscina, no tiene nada de malo. Salir a caminar en un parque, correr un rato una mañana, o caminar. El Señor Jesús, vengan aparte y reposen un poco, se los lleva a la montaña. Eso está bien, pero un exceso de diversiones, cuando esto se transforma en todos los días. Entonces, cuando son horas y horas, y cuando se practican como competencia para obtener premios, para ganarle a esta o al otro, al de más allá, cuando reemplaza el estudio de la palabra de Dios y cuando está basada en principios ajenos al carácter de Dios. Entonces aquí dice, le pregunto a mi hermano si la religión de Jesucristo no es mal interpretada por el exceso de diversiones. Cuando el Señor dio a Battle Creek las riquezas de su gracia, los que estaban en puestos de responsabilidad pudieron haber dirigido esas almas sin recurrir a la excitación y las emociones provocadas por los juegos. Está preguntando, es un llamado a los profesores. Le pregunta, ¿ustedes acaso no podían dirigir a los alumnos de una manera distinta que no fuera por medio de excitación y emociones que provocan los juegos? ¿No podían de otra manera dirigirlos? Y dice luego, esa forma de pasatiempo no beneficia a la mente. Es una lección. No beneficia a la mente. ¿Ya? La verdadera recreación beneficia a la mente. Uno llega con más ganas de hacer las cosas. Uno no llega agotado, llega recreado. Pero acá, sobre todo, por ejemplo, usted ve 3 horas seguidas televisión, eso no beneficia a la mente. El espíritu ni las costumbres para la preparación de las escenas de juicio en que debemos entrar pronto. Tenemos que cuidar la mente, nuestro espíritu, o sea, nuestro ánimo y nuestra forma de reacción y nuestras costumbres. ¿Para qué debemos velar en esas cosas? Para que estén preparándose para las escenas de juicio en que debemos entrar pronto. Dice luego, ciertamente el tiempo está demasiado lleno de señales del conflicto venidero para que eduquemos a la juventud en diversiones y juegos. O sea, profesor de educación física, cuidado con las diversiones y juegos. Y más encima, ahora se practican hasta los bailes en los colegios. Así que, aquí vamos a decir más. Eso ustedes lo conocen, lo saben. Y si esto está malo, que queda para lo otro. Ahora, miren, me fueron señalados los hijos de Israel de antaño, y vi cuán puros y santos habían de ser los ministros
del santuario, porque su obra los ponía en estrecha relación con Dios. Los que ministran deben ser santos, eso es, apartados para un uso sagrado, no solamente en un horario, sino siempre, puros, siempre, sin defecto. O Dios, ¿qué hará? Dice acá, los destruirá. Terrible, hermano, terrible lo que dice. Los que ministran deben ser santos, puros y sin defecto, o Dios los destruirá. Claro, no en el momento, pero la destrucción final sí. Dios no ha cambiado. Es tan santo y puro, tan meticuloso como lo fue siempre. Los que profesan ser ministros de Jesús deben ser hombres de experiencia y profunda piedad, y entonces podrán en todo tiempo y lugar, ¿se fijan? No es algo que está circunscrito al momento del culto, sino en toda su vida, esparcir una influencia santa. ¿A qué nos dedicamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué nos gusta? Deben ser las cosas de Dios. Ahora dice, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Y son dos cosas distintas, porque el zarandeo nos mueve con el propósito de ayudarnos en la purificación, para que nosotros eliminemos y tengamos facilidad para eliminar esas cosas de nuestra vida. Cuando somos zarandeados es más fácil discernir esas cosas que están en oposición al Espíritu de Dios y sacarlas, porque estamos angustiados, porque el zarandeo nos angustia, nos hace hablar nos hace pensar en algo inminente, que es necesario estar preparados para eso, en nuestra necesidad, nos hace pensar en, en lo débiles que somos, en lo frágiles que somos, y nos hace pensar en la necesidad que tenemos de Dios. Y eso hace que nosotros nos vamos purificando. Es como cuando usted está en una tormenta y el barco se empieza a hundir. ¿Qué tiene que hacer usted? Purificar el barco, empezar a sacar cosas y tirarlas al mar, y tirarlas al mar, porque el barco está siendo zarandeado y el peso lo va a hacer hundirse. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que empezar a purificar ese barco y empezar a botar cosas y botar cosas. Y eso es lo que Dios dice que va a hacer en cada iglesia, tiene que ocurrir en cada iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. ¿Ya? Ahí están las citas abajo, gracias. En eso lo último. No era, dice el propósito de Dios, que se demorara así la venida de Cristo. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. No era el propósito de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Nosotros somos los culpables de que Cristo no haya venido en esa fecha. Y podemos ser los culpables de que no venga a nuestra vida, porque esta última ocasión Él va a venir sí o sí. Y si estamos preparados, bien. Y si no, lo vamos a lamentar por la eternidad. Bueno, no vamos a tener eternidad tampoco para lamentarlo, lo vamos a tener. Lo vamos a lamentar en nuestra corta eternidad, hasta que vivamos, mientras estemos con vida. La incredulidad, la mundanalidad. A veces somos incrédulos porque Dios dice una cosa y pensamos, sí, pero no creo que sea para tanto. Eso es ser incrédulo, hermano. Debemos creer cuando Dios nos dice algo porque Él lo dijo, punto. Dios no se pone a bromear y nos anda amenazando como hacen algunos seres humanos. Te voy a pegar si tal cosa y después no lo pegas. Te voy a prohibir tal cosa y después no lo prohíbo. No te voy a dejar tal cosa y después le dejan. Entonces pensamos como que Dios es igual. Dios no es igual. Cuando Dios dice algo, lo hace. Y nosotros no debemos ser incrédulos. Y cuando Dios también nos dice, mira, haz tal cosa, y yo digo, pero es que no soy capaz. Si Dios dice que lo haga, Él nos está habilitando para hacerlo, porque juntamente dice que todos sus mandatos son habilitaciones, porque juntamente con la orden viene el poder para obedecer. Y nosotros no debemos ser incrédulos, debemos creer que si Dios nos ordena algo, lo podemos hacer. Y la mundanalidad, o sea, tomar como referencia para lo que hacemos, lo que se practica en el mundo, y lo acabamos de analizar hace un rato atrás, como por ejemplo los eruditos del mundo, las máximas del mundo, la falta de consagración, ¿ya? El mantenerme ni tan lejos que te enfríes, ni tan cerca que te quemes, tibios, ¿ya? Y las contiendas, las peleas, dentro del del profeso pueblo de Dios, los chismes, las acusaciones, algunas sin ningún fundamento, nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años.
Eh, mire, Primera de Corintios 10. Vamos a echar una miradita ahí. Vamos a nuestra Biblia. Primera de Corintios 10. ¿Ya? Vamos a ver acá cómo se resume cuál fue el problema de Israel. Y ese es el mismo problema de nosotros. Ya. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. Aquí no se trata de quién es bautizado y quién no es bautizado. Aquí todos fueron bautizados. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Comían maná fabricado por Dios, por los ángeles, para ellos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dios hizo, ¿no es cierto?, que fluyera agua en el desierto para ellos. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea, Él era la fuente de su agua material y también era la fuente de su agua espiritual. ¿Ya? Eh, él era la roca espiritual. Así como había una roca material de donde sacaban agua material, había una roca espiritual de donde sacaban agua espiritual. Las promesas que él les hacía, la dirección de él, eso era la parte espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, la mayoría de ellos se perdió. Todos fueron bautizados, pero la mayoría se perdió. Más, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, cuando habla de que ellos codiciaban comer carne y volver a las ollas de Egipto, y Dios les mandó codornices, les dijo, les voy a mandar, pero hasta que les salgan por las narices, y se murieron, como no sé, me acuerdo cuántos miles se murieron en un día, y dice, y ahí los sepultaron al pueblo codicioso. Ahora dice, porque además que mandó tantas codornices que ellos como que, ay, esta es como la última y única vez que vamos a comer codornices, y armaron cada uno unos tremendos montones para almacenar hartas codornices, para que siempre pudieran tener más o menos. Y entonces se enfermaron y murieron. O sea, dice que aún no estaba la comida en sus bocas cuando Dios los hirió y murieron. Ahora, dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, y el otro, entre paréntesis, está codiciando, era gente que codiciaba comida, está hablando de la bula. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ¿se acuerdan? Habíamos citado recién, y a eso se lo compara con la idolatría, que dice, no sean idólatras. El Dios del vientre, habla Pablo, en una parte, y aquí el pueblo se levantó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ¿se acuerdan? Cuando llegaron las madianitas, muy lindas ahí con sus trajes especiales, las vestalas, vestales. Eran mujeres muy hermosas que eran sacerdotisas en el culto a Baal. Y Balaam aconsejó al príncipe Balac para que hiciera una fiesta, invitara a los israelitas y ellos pecaran con esas mujeres y entonces se iba a alejar la bendición de Dios y ahí él, ¿no es cierto?, iban a poder llegar las maldiciones al pueblo de Israel. Mira la maldad que hizo. Y había sido un profeta de Dios, apóstata. Así que hasta los profetas de Dios, a veces, o los dirigentes pueden apostatar, porque Balaam era una profeta de Dios y dio ese mal consejo. Y entonces ellos se tentaron, dice primero el licor, el comentario del hermano White allí, el licor, los bailes, la música, ver a esas mujeres hermosas, semi-vestidas, y hubo fornicación. A tal grado que Dios empezó a mandar una plaga, y cuando empezaron todos a morir, el pueblo que estaba preocupado empezó a hacer ayuno y oración. Y un príncipe ve que pasa una marianita con un príncipe de Israel, o sea, un dirigente de Israel, y la mete en su carpa. Y él va, cuando estaban todos orando y estaban muriendo todavía, por las plagas que le estaban mandando de muerte, y se mete y los alancea a los dos en el vientre. Y entonces paró la plaga, la enfermedad, la muerte, porque estaban muriendo. Entonces, hermano, eso a mí me enseña una gran lección, que no basta con puro ayunar y orar.
porque ellos estaban ayunando y orando y no pasaba nada, seguía muriendo gente, seguía muriendo gente, seguía muriendo gente, ayunaban, moría gente, oraban. El Señor en un momento dijo, aunque multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Cuándo el Señor respondió? Cuando el príncipe de Israel tomó su lanza, se metió a la tienda de ese que estaba en pecado y los alanceó los dos en el vientre y dice que entonces paró la mortandad. Entonces hay que tomar medidas, hay que tomar actitudes. Debemos, a ver, yo tenía, decía que cuando nosotros, en momentos de crisis para la iglesia, nosotros permanecemos imperturbables y no hacemos nada, somos considerados como los más grandes traidores para la causa de Dios. Porque Dios espera que nosotros hagamos algo, ¿ya? Entonces, en este caso, este príncipe de Israel, Finés, se llamaba, el Señor lo puso en alto porque dijo, miren, gracias a él yo paré la mortandad, porque él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, cuando Isaías dice, aunque multipliquéis la oración, yo no iré, a continuación dice, ¿no es cierto? Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Déjense de orar, pónganse a limpiar sus vidas mejor, ¿ya? Porque muchos hacen oración y se levantan todos los días a orar temprano, ¿y qué sacan si después de las oraciones van a sus cotidianos para hacer y sus cosas y se ponen a ver televisión y se ponen a contar chistes y se ponen a compartir con sus compañeros de trabajo cosas que no tienen que compartir y al otro día en la mañana están otra vez orando tempranito como si estuvieran haciendo penitencia? Eso no sirve de nada. Entonces hay que ser como Finés. No, aquí algo le desagrada a Dios, hay que acabar con eso y ahí Dios va a estar con nosotros. Ahora dice el versículo 9, estamos en 1 Corintios 10. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando nosotros empezamos a desafiar a Dios, cuando queremos podernos incrédulos, queremos probar a Dios y cuando queremos que Dios nos den el justo y cuando reclamamos, qué sé yo. Y acá, acuérdense que empezaron todos a ser mordidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando murmuraban contra Moisés, contra María y Aarón? Y después contra Moisés, y porque la mujer de Moisés, y puro chisme, y que, ay, ¿cómo? Y esa más encima, que es morena, mira, porque ella, Séfora, es más morena, ¿ya? Entonces ellos la menospreciaban por eso, y ella se sentía, la pobre, un poquito, era de bajo perfil, no se sentía muy bien por eso, y empezaron a criticar a Moisés a causa de su mujer porque era cosita. Y entonces, ¿qué pasó? Dios tuvo que castigarlo y acá dice, ellos estaban murmurando. Ni murmuréis, decía el versículo 10, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No andemos en estas cosas, hermano. Las contiendas, las murmuraciones, a veces chismes. A propósito, miren, esta es otra herramienta del diablo y terrible que tenemos que sacarla a nuestro pueblo. Levítico 19. Levítico 19. Y esto hicieron ahí en Minneapolis, como se reían y criticaban a John C. Wagner y se reían de ellos y lo encontraban fanático, etc. Miren lo que dice la palabra del Señor. Señor, en Levítico 19 dice, versículo 16 hasta el 17. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿A qué se compara el chisme? Al asesinato. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, yo le tengo mala. ¿Y por qué? No sé, es que de presencia ya me cae mal. No, hermano. No puede ser eso. Nosotros primero tenemos que ver que sea algo razonable. Hay algo que él está haciendo mal. Hay algo que nos molesta. Hay algo que parece que está haciendo que no es lo apropiado. ¿Qué debemos hacer? Razonar con nuestro prójimo. ¿Para qué? Para que no participe de tu pecado, de su pecado. Porque si tú te quedas callado y no le dices nada y solamente criticas por adentro y en tu cabeza das vuelta y vuelta y dejas que aniden esas cosas, tú te haces cómplice de su pecado.
El Señor te va a juzgar a ti por la muerte de él. Por la sangre de él se va a ser cargada a ti porque tú viste y no le dijiste nada. Porque fuiste un mal atalaya. ¿Se fija? Entonces yo veo algo malo en mi hermano, o me parece que algo, mi hermano está en peligro, o algo, no estoy segura si es así, y escucho que hablan y hablan, ¿qué debo hacer? Hablar con mi hermano. No puedo yo empezar a juzgar y decir, uy, fíjense que dicen que, no, hermano, no andarás chismeando contra tu pueblo, eso es asesinato. Asesinato de imagen le llama el mundo. Al Señor es un asesinato. Así que, y andar murmurando y sin hablar con la persona, eso no corresponde, un hijo de Dios no debe hacer eso. Ahora dice, Deuteronomio 9, mire, todas estas son lecciones del pueblo de Israel para nosotros. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 24. Dice, Moisés acá, pobrecito, si hay alguien sacó dolor de cabeza con el pueblo, fue Moisés. Y en el versículo 24, capítulo 9 de Deuteronomio, dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Toda la vida de ustedes son unos rebeldes, le dijo Moisés. Ya estaba al final de su vida. Llevaba 40 años en Egipto, después 40 años con ellos en el desierto, con la primera generación, y ahora ya aproximándose al final de su vida, le dice, ustedes han sido rebeldes. Desde que los conozco hasta hoy. Versículo 31. No, capítulo 31, versículos 16 y 21. Capítulo 31, parece que no puedo. 31, 16 y 21. 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios ya sabía lo que iban a hacer. Versículo 21. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Yo sé que van a ser infieles. Entonces yo te estoy mandando a hacer este canto, que relataba el canto, la experiencia de todas sus infidelidades, para que ellos las recordaran. Porque como los cantos se graban más fácilmente y es fácil repetirlos y acordarse, el cántico de Moisés tenía ese propósito. Y para eso el Señor se lo mandó a componer. Versículo, el 21 leímos, no, versículo 24 al 27, uy, se nos está acabando el tiempo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Podríamos decir de Elena White eso. Y la hermana White, ¿sabe lo que dijo? Dejen y repasen y vuelvan a escribir la historia de nuestra iglesia de estos tiempos, porque se va a necesitar para el final. ¿Para qué? Para desentrañar las estrategias y los engaños del diablo, para poder mostrar los errores que se cometieron en el pasado, para que ustedes no vuelvan a caer en los mismos errores. ¿Se fijan? Ahora dice acá, y con eso terminamos la clase de hoy, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. ¿Debido a qué? A la insubordinación, tal como, o sea, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Ah, Dios no ha querido venir porque no sé, Dios no ha querido venir. Es que Dios tiene una fecha y no nos ha dicho la fecha, pero Él sabe nomás, pero no es la fecha todavía. No, hermano, no le echen la culpa a Dios. Nosotros somos los culpables de que Él no haya venido. ¿Por qué? Porque somos unos insubordinados. Eso es lo mismo que decir rebeldes. Nunca estamos de acuerdo con lo que Dios quiere, porque queremos hacer lo que nuestros corazones dicen y no lo que Dios manda. Entonces no añadan, dice, pecado sobre pecado culpando a Dios. Es por culpa de nosotros que Dios no ha venido todavía. Y tal vez, dijo ella, tengamos que permanecer aquí mucho más todavía, en 1901 y en 1892, 1893 en particular, los años más fuertes, 1888 en Congreso, fue donde Dios quiso derramar el Espíritu Santo. Y en 1901 ella ya llega a la conclusión de que Jesús no va a venir tan luego como había pensado.
en que ya el Espíritu Santo de Dios fue retirado, en que ya se tuvieron que amarrar los vientos y por lo tanto cesaron las leyes dominicales y cesaron las condiciones del mundo que eran propicias para que se pudiera derramar el Espíritu Santo y se pudiera terminar la proclamación del mensaje. Hermanos, estas son lecciones que tenemos que aprender y ya es hora de hacer lo que hizo Finees, tomar decisiones más que oraciones. Al Señor le interesan más nuestras decisiones que nuestras oraciones. No que no tengamos que orar, pero como dijo en Isaías, aunque multipliquéis la oración, yo no iré. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Y para aprender a hacer el bien hay que estudiar la palabra de Dios. Así que pongamos manos a la obra en la tarea que el Señor nos ha dado. ¿Hay alguna consulta que alguien quiera hacer o algo que quieran acotar del tema de hoy? Este es el espacio en que pueden ustedes decir algo que quieran, que les parezca, pueden decir. ¿Hay alguien que quiera, antes que terminemos, poder decir alguna cosa? ¿Hacer alguna pregunta? ¿Una observación? Bien. Si así no es, entonces quiero pedirle a algún voluntario o voluntaria que tenga la última oración, por favor. ¿Quién puede tener la última oración? ¿Algún varón podría ser? Porque hemos orado bastante las mujeres últimamente. ¿Algún varón que quiera tener, por favor, la última oración? Hermano Alex, que lo veo allí, ¿podría usted tener la última oración? Por favor. Encender su micrófono, Alex León, y poder tener la última oración para nosotros. A ver, a lo mejor tiene algún problema ahí de audio o algo. Entonces, Rodrigo, ¿puedes tener tú la oración? Rodrigo Estrada, por favor. No te veo. Aquí Ya. estoy, ¿me escuchan? Ya. Sí, sí. Sí, antes de eso está dando vuelta un poco el tema que de hoy día, digamos, y me quedaron algunas preguntas que hacer. ¿Se puede? Ah, perdón, no te entendí bien qué dijiste. Unas dudas que me quedaron. Claro. Mire, con respecto, mire, la verdad que noté como tres cosas. Ya. No para rebatir ni nada por el estilo, sino son dudas o preguntas, más bien dicho. Usted dice que, ¿cierto? Se dice que Jesús no vino en ese tiempo porque retrasó su venida, ¿cierto? A ver, ¿cómo te lo explico? De acuerdo a lo que usted comenta, se supone que en el tiempo que se preparó, digamos, nuestro antepasado, Elena Juárez, digamos, en esa época, iba a venir Jesús. Pero la pregunta es, si iba a venir Jesús, se preparó la gente en ese tiempo para la venida de Jesús, ¿qué pasa desde ese tiempo hasta hoy día, las cosas que han pasado en el Apocalipsis, que están escritas? O sea, podemos pensar que todo lo que está escrito no se va a cumplir todo porque va a venir Jesús antes. No sé si me explico lo que le estoy planteando. Sí. Lo que pasa, hermano, es que las cosas han ido totalmente en orden todo lo que estaba en Apocalipsis. Y sí, en claro, pero discúlpeme, hermana, pero ¿ya? Si iba a venir Jesús en ese tiempo, iban a quedar cosas pendientes y no se iba a cumplir todo. Se estaba empezando a cumplir todo. Estaban empezando a ver leyes dominicales, estaban tomando preso a los hermanos por eso, estaba empezando a ser derramada la lluvia tardía, el clima que había de violencia en el mundo, estaba todo igual. O sea, en ese tiempo está viendo lo que estamos viendo hoy día también. Exacto, hemos vuelto al mismo punto. Perfecto. Y lo vimos en la otra parte, pero que como Rodrigo no había podido estar en la clase anterior y la otra parece también. Sí, es que percance. Sí, se entiende. Pero ahí le puede echar una repasadita a los temas porque quedan grabados para que puedas ponerte al día con eso. Pero es bueno recordarla porque hay gente que tal vez ahora tampoco había visto eso. Sí, estoy de acuerdo con usted que es bueno recordarla. Por lo mismo, le quiero acotar otra cosa con respecto a los jóvenes, que usted se dice que visten de forma distinta, que hablan de forma diferente, digamos, que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús y mantener, digamos, acorde a lo que somos cristianos, ¿cierto? Sí. Pero la pregunta es, ¿no es misión de los ancianos, los pastores, gente más antigua, digamos, que pueda guiarnos, o que nosotros mismos, que somos más antiguos, podemos guiar a los jóvenes
pero permanentemente estar hablando de eso en las iglesias para corregir la vestimenta de los jóvenes, los peinados, qué sé yo, o los cortes de pelo, las niñas que andan con tanto escote, con mini, no sé, eso. ¿No será que falta eso en la iglesia? A ver, Aunque cuando a nosotros mismos nos puede pasar que decimos, pucha, hermano, que es pesado, o alguna niña, ¿por qué me dice que no use aro? ¿Ah? ¿O por qué me está diciendo que no sea el joven que se vista distinto o que camine distinto o que se pare distinto? No sé si me explico lo que quiero decir. sí. No ser tan cuadrado un poco, pero corregir lo más antiguo a los más jóvenes. Mire, ¿sabes? Yo quisiera, eso es delicado, porque quisiera leerles una cita de ideologismo, a ver si ojalá que la pille el tiro. Porque hay que tener mucho cuidado en dedicarnos a andar corrigiendo a las personas en las cosas, porque la hermana Juárez nos advierte que si esas personas no han entregado el corazón a Cristo, va a ser como arrancarle las hojas a un árbol y van a volver a salir de nuevo. Entonces, no es esa la forma. Pero dice que esa tarea debe hacerse cuando ellos están siendo preparados para el bautismo. Y es ahí cuando se debe, dice una de las cosas en que hay que guardar mucho cuidado es instruir en cuanto al atavío. Pero antes de bautizarse, no después. Claro, nosotros no lo hemos hecho como se debe. Exactamente. Con lo que usted está diciendo, con el tema del bautismo, esto tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque desde un tiempo a esta parte me he dado cuenta que como que se está utilizando mucho a la gente, mucho a la rápida, digamos. Nos estamos despreocupando de darle un buen estudio, o mejor dicho, nos estamos preocupando de que se aprendan las respuestas de las preguntas que le estamos haciendo, o un ejemplo, la fe de Jesús, ¿cierto? Pero no nos estamos preocupando de que entienda. Nos estamos preocupando que responda la pregunta, pero no nos estamos preocupando de que entienda a qué va la pregunta. Sí, es como llenar el cosito nomás para recibir el premio y listo. Y sí, como para llenar un puzzle, pero no, claro, no es aprender realmente y aplicar. Y lo importante es aplicar lo que nos han enseñado. A ver, me está costando harto para encontrar la cita. Ella dice justamente eso. Entonces nosotros no sacamos nada conectar a los hermanos tratando de uno por uno y sacando las cosas malas que tienen, porque eso es como arrancarle las hojas a un árbol que van a volver a florecer nuevamente. Ellos deben entregar su corazón a Cristo. Es cosa que vean cómo Cristo se ataviaba. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, más sin atractivo para que le deseemos. El Señor pudo haber venido con la regia pinta, como decimos nosotros, pero no quiso venir así adrede, hermanos, pudiendo ser bello. Vino con una ropa sencilla, nos enseñó eso. Entonces, nosotros hacemos todo lo contrario, tratamos de andar una pila de cosas artificiales que hemos inventado. Hermano, yo estoy dando esto a modo de un resumen para que veamos las cosas que al cielo le desagrada, porque hemos llegado a tal punto que ya la gente no sabe si eso está bueno o está malo. Pero baste una vez que se diga y sobra. Lo que debemos hacer es instruir a los candidatos al bautismo correctamente. Y lamentablemente les vamos a tener que decir, igual que Jesús dijo, miren, hagan caso de lo que los hermanos le digan ahí a sus amigos y todo en la escuela sabática, en el sermón, pero no hagan todo lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Cuando ustedes los vean, como me dijo una hermana que estaba preparando para el bautismo, sí, yo creo que me voy a bautizar, porque yo he visto a la hermana y ella también usa nada igual que yo, se pintan la uña igual que yo, el rush igual que yo, entonces yo creo que yo no estoy tan mal, así me dijo. Casi me voy de espalda yo. Entonces, claro, uno dice, ¿y cómo puedo luchar contra esto si la mayoría de la iglesia está equivocada, está andando de una manera que a Dios no le gusta? Entonces, ¿cómo nosotros a los nuevos le vamos a decir, oiga, usted no tiene que ser como la mayoría de la iglesia, es como nadar contra la corriente? Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios tiene poder. Por eso que yo hoy les puse un resumen rápido de todas esas causas que han retrasado que el Espíritu de Dios pueda ser derramado, para que Dios pueda trabajar con eso en sus mentes. Pero no voy a poner, ni sugiero que nadie ponga una comisión, como se hizo en tiempo pasado en alguna iglesia, que los diáconos andaban con un lapicerito para marcarles a las niñas ahí, a dónde tenía que ir la falda.
pasaban por entre medio de las bancas y veían una que estaba con la falda muy corta, le rayaban ahí, pensando, ahí tiene que ir la falda. No, hermano. O los que tienen guardada una corbata ahí en la sala pastoral para que va a pasar a predicar, para que se ponga un vestón y una corbata, bueno, puede pasar a predicar así. No, esas cosas se ven antes. No podemos nosotros ser tan de poco criterio. En el momento la hermana, mire, va a pasar a bautizarse, sáquese los aros, y a la salida del bautizario se lo vuelve a poner. No, hermano, es que es un chiste, nosotros no podemos estar así, ni andarle sacando las cosas y estar machacando y machacando y machacando. La hermana Juárez dijo en un momento, creo que se ha cometido un error, porque hay unas iglesias en un lugar donde han tomado este tema de la vestimenta y le han puesto demasiado realce. Entonces están todos los días machacando con eso de cómo hay que vestirse, y la gente se ha alejado. Porque lo que convierte a la gente no es eso. Lo que convierte a la gente es ver cómo era Cristo, imitar a Cristo, ver el amor de Dios que nos quiere salvar, ver cómo es el cielo, hablar más del cielo, hablar más de Dios. Cuando nosotros tengamos eso claro, solitos nos vamos a dar cuenta que esas cosas que escuchamos que estaban mal, verdaderamente estaban mal. Pero no necesitamos, si nosotros estamos todo el tiempo machacando, vamos a endurecer a la gente. Va a ser más difícil sacarle las cosas. Entonces, una vez es necesario decirla. Yo lo estoy diciendo porque como no se dice nunca, pero de ahí a que estemos constantemente corrigiendo en todos los sermones, en todas las sociedades jóvenes, no, hermano, hay que tener cuidado con eso. Podemos hacer más mal que bien, pero por lo menos conste que se dijo, que está ahí, es mucho más profundo de lo que yo he hablado, para que estudien y para que traten de complacer al Señor. Los que son inteligentes, la palabra sola basta, así dice la Biblia. Al sabio la palabra sola le basta y no necesita darle muchas explicaciones. Pero el que no quiere obedecer, aunque usted le dé todas las explicaciones del mundo, no va a obedecer igual. Y esa es la moraleja. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta o alguna opinión que alguien quiera dar? Ya, si no es así, entonces tú mismo, Rodrigo, te había pedido yo, por favor, si puedes tener la última oración para que podamos concluir. Sí, claro. Ya se recuerda. Sí. Padre eterno que estás en el cielo, muy agradecidos estamos, Señor, porque cada día pedimos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y también abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y aprender más de usted. Y Señor, que estas lecciones, estas clases nos sirvan eternamente. En algún minuto, Señor, nos vamos a necesitar y que el Espíritu Santo pueda, Señor, recordarnos todas estas lecciones que estamos aprendiendo. Que en algún minuto también las podamos practicar, que también con sabiduría podamos enseñar, ilumina nuestro camino. Agradecidos estamos, Señor, por todo lo que nos enseña. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, que Dios les bendiga, que tengan una bendecida semana. Una cosa se me olvidaba. Lo voy a poner en el WhatsApp de Profecía. Hay una reunión, creo que a las 8 horas de Argentina, que es acá en Chile, y van a haber reuniones, una especie de simposio. Muy interesante. Les voy a poner ahí el cartel en las reuniones para que puedan entrar los que quieran, porque hoy día a las 8 comienza, ¿ya? Y puedan tener la información. Así es que dicho eso, me despido, les dejo la información enseguida en el WhatsApp para que la puedan tener. Ahí están los temas y los predicadores, va a estar Ron Duffield también en uno de los temas por ahí. Chao a todos, que tengan una linda semana. Chao, Dios les bendiga. Chao, chao, chao.